Siendo las 11 horas en punto del día 26 de julio de 2021, se da inicio a la sesión del curso de recuperación académica de la asignatura de Derecho Civil del Instituto de Estudios Superiores Rosero Castellanos 2021-1 en su horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. A continuación se procede a dar 5 minutos a los alumnos para que entren al aula virtual.
Buenos días, niños. Buenos días, niños. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Que ya estamos muy poquitos, quién sabe por qué, pero somos poquitos. A ver, Enrique, ¿tuviste la oportunidad de revisar que vimos el viernes? Pedí los apuntes a una compañera, pero es que no me contestó, profesor. Ok, Enrique, gracias. Mariana, Sí, profe. buenos días, Mariana. ¿Pudiste revisar que vimos el viernes? Solo recuerdo que vimos lo de la adopción. Ok, gracias, Mariana. Ana, Sí, profe. buenos días, Ana. ¿Te acuerdas que vimos el viernes? Buenos días. Igual un poco del tema de la adopción, pero bueno, si quiere le voy diciendo y ya hasta donde pare. Pero ¿sí pudiste estudiar la clase o no? No. Ok, gracias, Ana. Claudia, Buenos días, profesor. buenos días, Claudia. Nuestra clase del viernes vimos el tema que es la adopción. Ajá. Y la adopción nos dio un pequeño concepto que nos había dicho que la adopción pues es un acto jurídico pues mediante el cual el juez de lo familiar constituye de manera irrevocable la relación entre el adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que establece pues un parentesco. Una relación de filiación, eso es importante. Una relación de filiación entre adoptante y adoptado.
al mismo tiempo pues que se establece un parentesco consanguíneo, ya sea entre el adoptado y la familia del adoptante y entre los descendientes del adoptado. Me puse a ver nuestro código civil y pues en esa parte nos lo dice en el artículo 390. Y nos dijo que pues es que las personas pues es una manera voluntaria que pues adopten, pero pues que estas personas tengan la capacidad de ejercicio y de goce pues para que puedan hacerlo. Y nos había dicho que la única autoridad competente de nuestro derecho positivo mexicano, pues para establecer que existe un lazo entre el adoptado y el adoptante para promover es el juez de lo familiar. Nos estaba recalcando pues que es irrevocable, que una vez que adoptes ya no puedes echarte para atrás, ya no puedes decir, ay no, ya no lo quiero. Tampoco no es un juguete o no es un objeto. Nos dijo una de las consecuencias jurídicas que genera esto, pues es el parentesco por sanguinidad, que es que si yo adopto a una persona, pues por efectos del derecho ya se entiende pues que ya pues hay un parentesco, ya es como, ya son familia. Y nos dijo un ejemplo que si, por decir, yo adopto a una personita, pero esa personita tiene hijos, pues relativamente ya tienen un parentesco, ya hay un lazo entre ellos. Sí, y un lazo entre los descendientes del adoptado y del adoptante. Ajá. Y yo pues en ese lapso tenía una duda que le había preguntado que cuánto podía tardar pues el procedimiento para la adopción, y me dijo que pues por momentos ahorita pues de la pandemia pues puede tardar de 6 a 8 meses. En términos generales, los juicios de pronto pueden llegar a tardar, no sé, tiempo. Sí, y me dijo que pues no puede, depende del momento, de la persona y pues de quién lleve el proceso, que pues no puede tardar más de un año este procedimiento. Pues hay veces, por regla general sí, pero hay veces que los juzgados se llegan a tardar un poquito más y luego nos hacen esa pregunta a nosotros, ¿cuánto va a tardar? Pues como lleve los plazos el propio juzgado, ¿no? Entonces eso de los plazos no está muchas veces a nuestro alcance como abogados definirlo, ¿ok? ¿Qué más? Nos dijo que quienes sí pueden adoptar y nos dio varias opciones, que es los cónyuges, que estén casados y pues que tengan por lo menos 2 años juntos. Otro de ellos pues son los concubinos, también lo mismo, que tengan 2 años de estar juntos, que esté reconocido que hay un concubinato que esté reconocido y pues que tengan 2 años juntos. También nos dijo que pues las personas físicas mayores de 25 años también pueden adoptar. Nos había dicho también que los tutores y... En el caso de los tutores necesitan aprobar las cuentas de impuestos de la familia, las cuentas de administración. Sí. Y nos había dicho uno de ellos que si la pareja, por decir, se divorcia y yo me encuentro a una nueva pareja, y si mi pareja nueva, si está de acuerdo mi anterior pareja, está de acuerdo que mi nueva pareja pueda adoptar a mi hijo, y que sí se puede hacer de eso, pues ya depende de que haya un acuerdo y pues se haga el procedimiento bien y sea legal todo. Y siempre en beneficio del menor, siempre se va a tener el interés superior. Claro, pues el tema de la familia y de los niños pues es un interés pues para toda la sociedad, y pues que esté, más que nada nos interesa que esté bien y que tenga un bienestar. Nos dijo que algo muy importante, que debe de existir por lo menos 17 años de diferencia del adoptado y el adoptante.
Y después de eso nos había dicho qué personas pueden ser adoptadas. Y pues comúnmente todos sabemos que los niños y las niñas que sean menores de 18 años, pero que no estén sujetos a patria potestad, o sea, que no tengan relación con con un familiar. Y nos había dicho algo muy importante, que pues en relación al derecho nosotros no podemos tener dos padres ni dos madres, pues por decir, el niño si tiene relación con su madre, pero yo lo quiero adoptar, no puede tener a las dos mamás, tiene que ser solamente una y pues tiene que ser reconocida quien lo está adoptando. Pero en este caso también, aquí pasa algo interesante, que también me preguntaste. Si es en beneficio del menor y si el menor quiere todavía tener algún tipo de lazo y el juez lo considera lo considera conducente para el menor y si quiere tener algún tipo de lazo con la mamá biológica o el papá biológico, pues también el juez de lo familiar va a tomar medidas pertinentes. Nada más eso, ¿ok? Sí, como nos dijo, pues lo que realmente buscamos es que todo sea un beneficio para el niño y pues no que se encuentre bien y que tenga su bienestar. También después de eso nos había dicho que los niños que viven pues en un orfanato, un ejemplo de ellos pues comúnmente es el DIF, que los niños pues que pues son abandonados por decir, también pueden ser adoptados. Y nos había dicho que puede también ser que un juez declare una sentencia ya muy importante de esto, que se mencione que ya perdió los padres la patria potestad de los menores, que esos niños también pueden ser adoptados. También nos había comentado que los padres o pues, los abuelos a través de un juicio se dé el consentimiento de que alguien más pueda adoptar a los menores pues de esa familia. También se puede a través del juicio, a través de un acuerdo y de una autoridad competente, pues pueden adoptar al menor. Y una duda de nuestros compañeros que tuvo, que era que si podían adoptar a mayores de edad pero que sean incapaces, ya sea que tengan una discapacidad o una enfermedad mental. Y les ha dicho que sí, que ellos también pueden ser adoptados. También una de mis dudas fue que si podían mayores de 18 años, capaces, que tengan capacidad de ejercicio, pueden ser adoptados, y nos dijo que sí se puede hacer, pero hay casos, pues sí, que son menos, pero sí se dan, pero pues para adoptarlos pues tiene que ser para su beneficio. Y en ese entonces yo tuve una duda por ahí que le había preguntado que qué pasaba con los niños que no tenían nombre, que no estaban registrados. Y nos había dicho que pues son casos muy tristes, que hay niños que no están registrados ni siquiera con su acta de nacimiento, no saben cuándo nacieron, en dónde, no saben nada de ellos, o sea, son relativamente, pues no son nada, o sea, no están registrados, sí, por decir. Sí, todos los menores tienen derecho a una identidad. Ese es uno de los derechos que prevé la propia Convención de los Derechos del Niño. Entonces, las personas que son acogidas o que son adoptadas, naturalmente, se tienen que registrar con los apellidos de los adoptantes. ¿Qué más? Pues nos había dicho que también que una pareja, si quiere adoptar de uno a más menores, a más niños, pues sí, que sí pueden, que todo pues sea relación con el beneficio de que los niños se encuentren bien y sea un proceso pues bien, que se respete todo lo que tenga que llevar y el tiempo que lleve. Y creo, pues realmente es un tema muy, no es muy extenso, pero tampoco es muy corto, pero sí nos había mencionado lo más importante. Los efectos de la adopción, ¿te acuerdas de los efectos de la adopción? No me acuerdo. Los efectos de la adopción, para empezar, cuando una persona adopta, cuando un adoptante adopta a un adoptado, se reconocen derechos irrevocables y se reconoce automáticamente un parentesco por consanguinidad. Tienen también derechos a utilizar nombres y apellidos y
automáticamente se extingue la afiliación que existía con una familia biológica o anterior por parte de los menores. Y los requisitos para la adopción, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo, profesor. Gracias, Laura. Alba, Gracias, profesor. gracias a ti. Alba. Hola, profesor, buenos días. Buenos días, Alba. Ya muy rápido, nada más para terminar de concluir lo que vimos. Requisitos para adopción, ¿te acuerdas? Sí, profesor, nos mencionó que pues primero se tiene que justificar o decir por qué se adopta a la persona o cuál va a ser el beneficio para el adoptante. Igual nos mencionó que entre el adoptante y el adoptado pues debe de haber una diferencia, como lo mencionó la compañera, de 17 años, que la persona igual debe de tener mínimo 25 años y que igual también que compruebe que tiene medios para subsistir, ¿no? La persona que quiere adoptar. Y pues los motivos por los cuales pues también quiere adoptar al niño. Uh-huh. Ajá. Y pues que tiene que ser pues una persona honesta, fue lo que usted nos dijo, y pues que tiene que exhibir al juez pues también cartas de antecedentes no penales y federales a nivel federal y local, y que pues que no haya sido sujeto a ningún delito de proceso penal sobre pues el proceso penal sobre familia o sobre salud, y que no esté pues dado de alta tampoco en el buró de deudores crediticios. Fue lo que pues de lo que yo me acuerdo. Deudores alimenticios, o sea que no deba pensiones alimenticias a otros niños u otros hijos. ¿Okay? Pues yo creo que hasta ahí, ¿no, profesor? ¿Nos quedamos sobre eso? ¿Quiénes deben consentir la tutela? También platicamos de eso. Hay algunos casos en los cuales algunas personas consienten la tutela. Por ejemplo, en el caso de que estén bajo la patria potestad de padres o abuelos, pues en ese caso, si se va a adoptar un niño y si están de acuerdo las personas que ejercen la patria potestad, deben de consentir, pues, ya sea los padres o los abuelos, los tutores, el Ministerio Público, y en el caso de las personas mayores de 12 años, con consentimiento pleno, deben justamente de reconocer o de dar su consentimiento para ser adoptados, ¿ok? Siempre va a haber una audiencia donde el juez de manera presencial tome en consideración en todo momento el interés superior de los menores o de los incapaces en su momento. Les comentaba también que las familias se pueden oponer en caso de que así lo estimen pertinente, y si son varios los familiares se va a nombrar un representante común. Por ahí les platicaba algunos supuestos muy especiales en los cuales se puede anular la adopción, ¿te acuerdas? No recuerdo de la nulidad, profesor, honestamente. Okay. Pues se supone que si alguno de los requisitos conducentes para adoptar a una persona no se cumplieron cabalmente y por alguna razón no fue detectada esta irregularidad por el juez de lo familiar, el interesado puede demandar por regla, más bien por excepción a la regla, la nulidad de esa adopción, en caso de que no se hayan cumplido las edades, que no existe este rango de 17 años, o en caso de que el adoptante no tenga por lo menos 25 años, o que haya cometido algún tipo de hecho ilícito por parte de una persona, el juez de lo familiar puede solicitar incluso informes a las autoridades competentes, al registro civil, al Ministerio Público, etcétera, para poder acreditar para poder cerciorarse si estos impedimentos para adoptar se han cumplido, y de ser conducente, por excepción a la regla, se podría llegar a revocar esta adopción. ¿Okay? Y obviamente las obligaciones entre adoptante y adoptado se limitan justamente a estas dos personas, adoptante y adoptado, se generan los lazos de adopción. Hablábamos también de la adopción internacional, muy breve lo que hablamos de la adopción internacional, pero ¿te acuerdas de esto? Sí, de eso sí me acuerdo, de la adopción internacional. Usted dijo que si un mexicano, nos puso un ejemplo, que si un mexicano y un extranjero colombiano, por ejemplo, quiere adoptar aquí en nuestro país, pues siempre se le da, por las leyes mexicanas que así lo dictan, se le da preferencia a los mexicanos. Si están en el mismo pues, rango, ¿no?
de querer adoptar a una misma persona, ¿no? Entonces se le da preferencia al mexicano. Así es, digo, no es que los extranjeros no puedan adoptar en nuestro país, claro que pueden hacerlo, pero si en los Estados Unidos mexicanos concurren en igualdad de circunstancias un nacional y un extranjero, pues se le va a dar el beneficio al nacional, ¿ok? Les comentaba incluso que los primeros jueces del proceso escrito aquí en la Ciudad de México son jueces de restitución internacional de menores. También en el extranjero se pueden llevar a cabo este tipo de relaciones de adopción conforme a las leyes naturalmente de los otros países, pero también los mexicanos pueden adoptar conforme a las leyes de otros países, como les comentaba, menores o incapaces en otros supuestos. Y eso fue ya prácticamente lo que vimos. ¿Alguna duda referente a la sesión del día viernes? Yo, profesor, mencionó lo de los efectos de la adopción. Eso no alcancé a notar. ¿Qué efectos produce la adopción? Número uno, la adopción por regla general es irrevocable. No se puede revocar una vez que se confiere este reconocimiento por parte del juez de lo familiar. Número dos, entre adoptante y adoptado, ¿qué tipo de derechos y obligaciones se generan? Los adoptados automáticamente, una vez después de ser adoptados, claro está, tienen derecho a utilizar los nombres y los apellidos que les confieran los adoptantes, justamente por esto que platicábamos, porque todas las personas tienen un derecho a la identidad, entonces, por supuesto que pueden utilizar nombres y apellidos. Como platicábamos, se establece automáticamente un parentesco por consanguinidad. Si bien es cierto que la ley habla de un parentesco natural o legal, lo cierto es que la propia ley también indica que entre adoptante y adoptado va a existir un parentesco por consanguinidad. Y finalmente, una persona que adopta a otra, una de las consecuencias jurídicas que van a acontecer en el mundo del derecho es que se va a extinguir cualquier otro lazo de filiación que el adoptado haya tenido con alguna otra familia. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Alguien más, niños? ¿Alguien tiene alguna otra duda de la clase del viernes? De los videos de sucesiones de la clase del viernes, ¿alguien tiene alguna duda? Profe, yo tengo una duda con lo de los videos de las sucesiones. Adelante. Bueno, es que en una parte dice que también hay tipos de herencias que son mixtas. A eso no lo entendí. Ok, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Interesante esto que platicas. A ver, hay dos tipos de sucesiones por regla general. La sucesión testamentaria, la sucesión intestamentaria y la sucesión mixta. ¿Ok? ¿Cuándo se lleva a cabo la sucesión testamentaria? ¿Cuándo acontece en el mundo del derecho? Pues cuando una persona hace testamento y dispone de todos sus bienes a través del testamento, pues a través justamente de este acto jurídico unilateral, una persona va a establecer de manera voluntaria cuál va a ser el destino de todos sus bienes cuando fallezca. ¿Ok? ¿Qué pasa si una persona no hace testamento? Si una persona no hace testamento, la ley prevé una serie de reglas especiales para que puedan heredar las personas que conforme al código tengan derecho. ¿Ok? Como una persona no hizo testamento, lo que quiere hacer la ley es suplir la voluntad justamente del testador. Ok, el de cuyos no hizo testamento, entonces vamos a tratar de suplir su voluntad. Vamos a establecer una serie de reglas por virtud de las cuales se va a establecer cuál es el derecho preferencial que tienen las personas para heredar. Y por regla general, pues están los parientes, naturalmente. En el testamento yo podría establecer claramente que mis herederos no necesariamente fueran mis parientes. Pero la ley, al tratar de suplir la voluntad del de cuyos, establece estas reglas y enuncia de manera explícita quienes tendrán derecho a heredar en caso de que no se haya hecho testamento. Esa es la famosa sucesión intestamentaria. Y recuerden que las reglas generalmente oscilan en torno al parentesco. La regla es que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Por ejemplo, primero tendrían derecho a heredar los hijos y los cónyuges. Los cónyuges, siempre y cuando no tengan bienes suficientes para subsistir, tendrán derecho a heredar como un hijo o en la proporción de un hijo. Y si no hay hijos, si no hay esposa, concubinos, pues podrán ser los ascendientes, o si no, los hermanos, los tíos y así sucesivamente.
La situación aquí es que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Esas son las dos sucesiones generales, la testamentaria y la intestamentaria. Ahora, la sucesión mixta es una mezcla entre sucesión testamentaria e intestamentaria. Te voy a poner ejemplos. Cuando una persona puede establecer bienes a través del testamento, no sé si ya llegaste a eso, a una figura que se llama legado. Por ejemplo, cuando yo heredo una cosa específica a favor de una persona, eso se llama legado. Por ejemplo, todos mis bienes van a ser para mi esposa, excepto este carro, que va a ser para mi hijo. Eso es un legado. Cuando yo heredo a título particular un bien, eso se llama legado. Ahora, puede haber dos supuestos con una persona en ese testamento. Número uno, que solamente establezca legados. El legatario es un heredero a título particular, solamente nos estamos refiriendo de una parte o de un bien específico de la masa hereditaria. ¿Y qué va a pasar con el resto de los bienes de la masa hereditaria? Si el decuyus o si el testador no los especificó en el testamento, pues solamente, obviamente, se van a tener que aplicar las reglas de la sucesión legítima. Para aquellas imperfecciones que se den en el testamento, si el testamento no es claro, en cuanto a la manera en que se van a suceder los bienes, se tienen que aplicar las reglas de la sucesión legítima. Esa es una sucesión mixta, cuando se aplican las reglas por un lado de la sucesión testamentaria y por alguna circunstancia se tienen que aplicar las reglas de la sucesión legítima. En el caso del legado, pues a lo mejor dejé un legado específico a una persona, le dejo el carro a mi hijo a manera de legado, y las demás cosas que, como no se establecieron en el testamento, pues se tendrá que aplicar de manera supletoria las reglas de la sucesión legítima. O a lo mejor yo hice mi testamento y lo hice con una cláusula que no es operante, que conforme a derechos inoficiosa, pues ese testamento, entonces, por lo que se refiere a esas cláusulas, pues no se va a poder observar en la realidad, no va a poder ser válido. Por lo que se refiere a esas cláusulas que son inoficiosas o no son válidas en el mundo del derecho, pues se tendrá que aplicar la sucesión legítima. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profesor, ya le entendí mejor. Ok. ¿Alguna otra duda de la clase pasada de sucesiones? Profesor, yo tengo una duda respecto al testamento. Adelante. Uh-huh. Eh, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, mi abuelito, ¿no? Él pone su testamento, supongamos, a mi nombre, pero pues él tiene hijos. Obviamente que al momento de, pues ya, de el testamento, pues va ante notario, hace todo el procedimiento. Sé que puede ser revocable. Si en dado caso, por ejemplo, mis tíos o en este caso mi mamá y mis tíos quedan pues revocar eso, es factible, o sea, no sé, ¿qué tanta probabilidad tienen de que puedan ganar como ese juicio, se podría decir? Impugnar el testamento, ¿no? ¿A eso te refieres? Ya que ya está mi nombre. Ok, a ver. Aquí hay muchos temas que comentar. Número uno, el testamento es una declaración unilateral de la voluntad, pero es un acto jurídico, ¿ok? Al ser un acto jurídico, yo les comenté creo que en algún momento, que en el mundo del derecho solamente hay 3 actos jurídicos solemnes: el matrimonio, la donación y el testamento. Si el testamento no se lleva a cabo, no se otorga con las formalidades que establece la ley, entonces, como no cumple esas solemnidades, el acto automáticamente es inexistente, pero no es automático. El interesado tiene que demandar la nulidad de ese testamento. ¿Y por qué demandaría la nulidad del testamento? Pues porque no concurrió o falta algún requisito esencial o existencial, o porque alguna de las formalidades que me establece la ley para hacer el testamento no fue llevada a cabo. Por ejemplo, la firma. Por ejemplo, si hay personas que testan y no saben leer y escribir o no pueden ver, o son sordomudos o alguna situación de esa naturaleza, pues ahí se tienen que comparecer 2 testigos. Si no comparecen a los 2 testigos, pues omitimos esa solemnidad y automáticamente el acto sería inexistente en el mundo del derecho. Los notarios son muy cautelosos en ese tipo de operaciones. Es difícil que un notario no, digo, que pueda haber el caso, no digo que no, pero es un caso entre muchísimos, ¿no? Ahora, aquí el tema es que
todo el mundo puede disponer libremente de su testamento. Si tú tienes hijos y ya son mayores de edad los hijos, por ejemplo, y tú en vez de nombrar a tus hijos nombras a otra persona, puedes hacerlo, siempre y cuando no tengas menores o incapaces a tu cargo, porque si tienes menores o incapaces a tu cargo, ese testamento va a ser inoficioso. Tienes que proveer en todo momento pues el beneficio de estos menores o incapaces, pero si no es el caso, puedes llegar a tener hijos y los hijos son mayores de edad, tú puedes heredar a quien tú quieras, ¿no? Si ellos no están muy de acuerdo en que en el testamento te hayan a ti instituido como heredera, bueno, pues ellos obviamente van a intentar plantear todo tipo de acciones legales. Y ojo, no es que lo hayan dejado a tu favor, más bien es que te hayan instituido como heredera o legataria. Ahora, ¿cuándo se abren ese tipo de sucesiones? Generalmente cuando las personas fallecen, el testamento es válido desde que se otorga, desde que se hace en vida, pero surte sus efectos con el fallecimiento y no es automático. Se tiene que tramitar una sucesión ya sea ante juez o ante notario. Y bueno, ya que la persona falleció, una de las formas o una de las vías o uno de los motivos por virtud de los cuales el testamento puede ser declarado inexistente es, por ejemplo, que haya existido coacción en el testador al momento de hacer el testamento, que no haya firmado. ¿Y cómo vas a acreditar eso si ya el testador está muerto? ¿Okay? Entonces, es viable en algunos supuestos, pero ya la verdad es que es bastante complicado, porque como estás prácticamente litigando contra un tema, o refiriendo a un tema de una persona que ya falleció, si tú quisieras, por ejemplo, impugnar la firma del testador, pues necesitas que la persona que firmó el testamento firme ante la presencia del juez para que tengas una firma y poderla cotejar. Pues ya no hay nadie que esté vivo, el testador ya falleció. Si el testamento cumple aparentemente con todos los requisitos, ¿cómo vas a acreditar que la voluntad del testador fue viciada si ya falleció? Entonces, pues, prácticamente estos supuestos son poco probables de cumplir en un juicio. Todas las personas, o muchas personas impugnan los testamentos pensando en que va a poder prosperar la nulidad del testamento. Lo cierto es que pues necesitamos una serie de requisitos donde es necesario que el testador acuda a un tribunal y como ya está muerto, pues difícilmente lo van a poder hacer. Por eso es poco probable que un testamento pueda ser impugnado no, más bien puede ser anulado. Por eso extinguieron y por eso derogaron del código algunos otros testamentos como el hológrafo, como el público cerrado, porque las personas redactaban sus testamentos como ellos se entendían y como no son peritos en derecho, al momento en que los abrían, ya en el fallecimiento, pues eran nulos porque no los redactaban conforme a derecho. Por eso ahorita nada más queda, respecto a los testamentos ordinarios, subsistente el testamento público abierto. Es público porque se hace ante notario y es abierto porque todo el mundo conoce su contenido. Es el testamento más seguro, entonces ahí el rango de error disminuye bastante. Para impugnar un testamento público abierto, la verdad es que el rango de posibilidad de que se vaya a anular ese testamento es mínimo. Por esto, ¿sí respondí la duda? Sí, profesor. Entonces es como muy poca la probabilidad. Tenía otra pregunta. Uh-huh. Tú puedes, respecto a las condiciones, ¿no? Que usted nos mencionaba, ¿no? Las condiciones o los, sí, nos dijo condiciones. Uh-huh. Puede, por ejemplo, el testador colocar en el testamento que no se puede vender cierta propiedad. ¿Esa condición puede ser válida? Porque usted nos mencionó. Depende de los supuestos. Cuando vamos a establecer condiciones, esas condiciones tienen que ser viables en el mundo del derecho. No pueden contravenir ciertas disposiciones de orden público. Una persona puede disponer libremente de sus bienes. Yo puedo condicionar para que una persona adquiera o se adjudique algún bien, pero el hecho de que yo establezca una condición para que limite la manera en que va a ejercer su derecho de propiedad a un adjudicatario, eso puede ser complicado. Yo no le puedo prohibir vender a un adjudicatario. Lo que sí puedo hacer es instituir a través del testamento puedo establecer una figura que se llama usufructo, por ejemplo, donde a lo mejor le voy a heredar el derecho. Te voy a platicar esto. El usufructo es un derecho real temporal. Cuando hablamos del derecho de propiedad en derecho civil, el derecho de propiedad se divide en tres derechos: derecho de uso, derecho de goce y derecho de disfrute. ¿Ok? A lo mejor yo soy propietario de una casa, tengo los tres derechos. Derecho de usar es el derecho a utilizar el bien,
Derecho a gozar es el derecho a actuar como dueño, a disponer libremente de ese inmueble, y el derecho a disfrutar se refiere al derecho a obtener, percibir los frutos y poder comercializar o obtener algún beneficio de los frutos, como una renta. Si yo lo que quiero hacer es que a lo mejor no me interesa que una persona venda un inmueble, a lo mejor yo le puedo heredar, por decir algo, mi casa le voy a dejar el uso a mi hermano, que sé que no va a vender la casa, y le voy a dejar el usufructo a mi nieto, porque sé que él necesita vivir en la casa, él va a usar y va a disfrutar la casa, pero va a estar imposibilitado para venderla, porque el único que la va a poder vender, porque tiene facultades de dueño, es mi hermano, y él va a estar al pendiente. En el caso de eso, y no necesitas condición para establecer un usufructo en la vía testamentaria, las condiciones tienen justamente un alcance en derecho. No puedes limitar el derecho a propiedad una vez que se adjudican, pero sí puedes condicionar en la forma, la manera y los términos en las cuales, por virtud de las cuales los herederos o los legatarios van a adquirir un bien a título universal o particular. ¿Sí me explico? Sí, esa era mi duda. Si podías, por ejemplo, estipular ahí en el testamento de que no quieres vender, pues que no quieres que se venda esa propiedad, que quieres que pase de generación en generación. Ahora hay otra Ahí sí. figura para hacer eso en la vía testamentaria. Eso lo vamos a ver, de hecho. Bueno, no, ya no me tocó porque ustedes no los dio introducción. Pero hay una figura que se llama patrimonio familiar. El patrimonio familiar lo constituyen los miembros de la familia. No se puede hipotecar, no se puede enajenar, no se puede gravar, no se puede vender. Solamente los miembros de la familia, los que yo especifique, van a poder disponer para justamente preservar esta célula social, y se puede heredar el derecho que se tiene respecto de un inmueble que está sujeto al patrimonio familiar. Y si está sujeto al patrimonio familiar, pues por regla general ese inmueble no se podría vender, a menos que exista una autorización expresa por parte del juez de lo familiar, o que los miembros de la familia en su conjunto pues decidan extinguir el patrimonio familiar. Eso también puede ser, ¿ok? La figura se llama patrimonio familiar, entonces. Así es, Sí. es correcto, así es. Otra tercera pregunta, profesor. Sí. Si mi abuelo le deja, por ejemplo, a mi mamá, a mi tío, ¿no? Un terreno, le deja a los dos, pero tiene un hijo que, bueno, que en su momento, pues lleva los apellidos. Yo sé que también eso O sea, concierne otro hijo, o sea, vamos a suponer que tu abuelo tiene un tercer hijo que lleva sus apellidos. lleva sus apellidos, pero ya es mayor de edad, es de una relación pasada, ¿no? Entonces son tres hijos en total. En ese caso, si mi abuelo únicamente le deja por ejemplo, a mi mamá y a mi tío, y no le hereda a esta persona, yo sé que esa persona puede impugnar el testamento, No ¿no? tendrá por qué impugnarlo, porque es mayor de edad, ¿no? Sí, es mayor de edad, Es o sea, la mayor persona. de edad, y si es mayor de edad y tu abuelo, a través de la vía testamentaria, decidió heredarle solamente a dos hijos, sin incluir el otro, entonces el testamento es plenamente válido. Solamente que fuera menor de edad, en ese caso el testamento sería inoficioso. Ahí sí tiene obligación de resguardar si fuera menor, pero si no es menor de edad, el testamento es perfectamente válido. Pero en dado caso, si por ejemplo mi abuelo no llegara a alcanzar a hacer el testamento, pues ahí sí, ¿no? Por el hecho de tener un parentesco. Sí. Ahí sí, conforme a las reglas de la asociación legítima, tienen que heredar los tres por partes iguales. Y ahí no hay una manera, por ejemplo, de señalar que esta persona fue ingrata con el testador en su momento. El tema es que no es donación. La donación sí se puede revocar por ingratitud, pero el testamento y los derechos hereditarios no, y menos si es de la asociación legítima. ¿Ok? Sí, era mi duda. Muchas gracias, maestro. Claro que sí, Alba. ¿Alguien más, niños? ¿Alguna duda de adopción o de derecho sucesorio? Ok, No, ninguna, profesor. perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. El día de hoy nos toca hablar de la tutela. Por fin vamos a hablar de la famosa tutela, esta figura que hemos referido durante todo el curso y no hemos podido aterrizar en las clases. El día de hoy lo vamos a hacer. Para hablar de la tutela, que ya sabemos justamente de qué se trata de una persona que va a administrar el patrimonio de un menor o de un capaz, o que va a resguardar además el derecho
o la persona propiamente incapaz, primero tenemos que establecer cuál es el objeto y los alcances de la tutela. El objeto de la tutela van a ser dos objetos los que tiene la tutela. Uno, la guarda de la persona, el resguardo y el cuidado de la persona en un momento dado, del famoso pupilo, y también la administración de los bienes del famoso pupilo, ¿ok? Obviamente cuando hablamos de la guarda de la persona, estamos hablando de personas que no están sujetas a ningún tipo de patria potestad, ¿ok? Las personas que no están sujetas a la patria potestad, entonces, van a estar bajo el guardo de un tutor y además el tutor va a administrar los bienes. Esas son las dos funciones y los dos objetivos de la tutela. La guarda de la persona, del incapaz, del pupilo, y la administración de los bienes del pupilo, ¿ok? Y obviamente estamos hablando de cualquier tipo de incapaz, ya sea un incapaz natural o un incapaz legal. Recuerden que en términos del artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal, son incapaces naturales, aquellos que tengan una edad menor a los 18 años, y son incapaces legales, aquellas personas que, a pesar de tener 18 años cumplidos o más, tengan algún tipo de trastorno mental y no puedan gobernarse por sí mismos, o que se impida justamente esa capacidad para que ejerzan por sí mismos sus derechos y obligaciones, ¿ok? Creo que esto está muy claro, lo hemos hablado durante todo el curso, ¿ok? También, uno de los efectos justamente de la tutela es que el tutor va a tener la facultad para representar en el mundo del derecho al pupilo, ¿ok? Va a representar el mundo del derecho al pupilo. Como no hay quien ejerza la patria potestad respecto del menor o incapaz, ¿quién va a ejercitar estos derechos y obligaciones en nombre de los mismos? Pues el tutor, ¿ok? Y es importante. Recuerden que como toda disposición de derecho familiar, la tutela es una disposición de orden público y de interés social. Nos interesa a toda la sociedad saber que los menores o incapaces son debidamente resguardados y cuidados por un tutor. Y ya lo habíamos mencionado, siempre que se nombra un tutor se tiene que nombrar un curador, ¿ok? Para que el curador se encargue justamente de vigilar el legal desempeño del tutor en todos los casos. Cuando una persona en estado de incapacidad debe de estar bajo el resguardo de algún tutor, y el juez se ve en la necesidad de nombrar un tutor porque nadie puede hacerse cargo del mismo, ese tutor provisional, vamos a llamarlo así, se le llama tutor interino. El tutor interino entonces es la persona o es el tutor que va a designar o que va a nombrar el juez, en tanto se define la situación jurídica del incapaz. El incapaz no puede estar en el mundo del derecho sin un tutor, sin que exista una persona que se encargue del menor incapaz y sin que se administren sus bienes en el mundo del derecho. Por eso en lo que se define la situación jurídica del menor incapaz, el juez de lo familiar tiene que nombrar un tutor interino, ¿ok? Solamente en los casos previamente establecidos por la ley se puede eximir este cargo del tutor, porque si el tutor no tiene permitido renunciar a su cargo, si no se adecuó a alguno de los supuestos donde la ley permite que renuncie a su cargo, automáticamente se le va a generar una responsabilidad de índole civil. Cuando hablamos de responsabilidad civil, aquellos que se hacen acreedor a esta responsabilidad civil prácticamente tendrán que responder de manera económica, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, ninguna, profesor, gracias. Cuando un tutor desempeña su cargo, siempre va a estar íntimamente relacionado y siempre va a tener que estar el tutor en contacto directo con todas aquellas personas que van a vigilar de alguna manera su resguardo. La persona por ley que va a resguardar o vigilar el debido cumplimiento o desempeño de las funciones del tutor es el curador, pero eso no quiere decir que el Ministerio Público, por ejemplo, esté pendiente de que el tutor desempeñe debidamente su cargo. El Ministerio Público, recuerden ustedes que es el representante de la sociedad y en todo momento va a tener las facultades pertinentes para hacer el conocimiento del juez familiar si es que el tutor ejecuta indebidamente su desempeño. También, que eso se los voy a subir, va a ser de los últimos videos, vamos a hablar del Consejo Local de Tutelas.
El Consejo Local de Tutelas es una institución local que pertenece, como estamos hablando de la Ciudad de México, específicamente hablando, el Consejo Local de Tutelas va a ser una institución específicamente local, lo vamos a ver en su momento, y que va a proponer en un momento dado todos los tutores que sean pertinentes a petición del juez de lo familiar. ¿Quién va a proponer estos tutores en caso de que el juez de lo familiar tenga que designar algún tipo de tutor? Pues siempre el Consejo Local de Tutelas. El juez de lo familiar también tiene obligación de consultar al Consejo Local de Tutelas para ver quiénes son las personas aptas respecto del desempeño de este cargo. Y el Consejo Local de Tutelas también va a estar al pendiente del debido desempeño del tutor en un momento dado. ¿Ok? Bueno, esa es una regla especial. Ahora, respecto a los tutores, recuerden que los tutores solamente se van a encargar de 3 cosas. Número 1, de la guarda del pupilo, si fuera necesario, porque no en todos los casos es así, ya lo platicamos. 2, de la administración de los bienes del pupilo. Y 3, de la representación legal del pupilo en el mundo del derecho. ¿Okay? Sin embargo, no puede hacerse cargo de más de 3 incapaces a la vez, ese es el límite. Un tutor no puede estar al mando, no puede administrar los bienes de 3 pupilos, de más de 3 pupilos. En pocas palabras, el límite son 3. 3 pupilos es el límite para que un tutor pueda administrarlos en el mundo del derecho. 4 ya no se puede, 3 sí. 3 es el límite. Un pupilo puede tener máximo 3 pupilos. 4 ya no, ¿ok? Y van a tener preferencia para ejercer este cargo de la tutela. Recuerdo que cuando hablábamos de la patria potestad, hablábamos de los abuelos, de los padres, pero ya cuando estamos hablando de otros parientes, podemos hablar propiamente de la tutela. Van a tener preferencia para ser nombrados como tutores respecto de algún menor o incapaz. En primer lugar, los hermanos, ¿ok? Podemos hablar también de posibles herederos o legatarios. Recuerden que el legatario es la persona que adquiere a título particular, ¿ok? También está permitido por la ley que las IAPs, ¿qué es una IAP? Una institución de asistencia privada. Una institución de asistencia privada. Está permitido por la ley que estas personas morales, porque son personas morales al final, que estas personas morales puedan ejercer la tutela respecto de algún menor o incapaz. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de esto? ¿A qué me estaré refiriendo cuando digo instituciones de asistencia privadas? ¿A alguien se le ocurre? Los orfanatos. Sí, en el caso de los niños, los orfanatos. Pero recuerden que los niños no son los únicos que son incapaces. Por ejemplo, en el caso de las personas de la tercera edad, ¿a alguien se le ocurre? ¿Los asilos? Es correcto. En el caso de los asilos. El asilo para personas de la tercera edad, justamente, es una institución de asistencia privada que también tiene por ley facultades para llevar a cabo estas funciones de administración y guarda de las personas. ¿Ok? Ahora, el juez de lo familiar se tiene que cerciorar al momento en que se firme un tutor, al momento que se otorgue la tutela a alguna persona, de que el tutor no tiene ningún tipo de interés contrario al menor, porque si fuera el caso, pues naturalmente el tutor estaría impedido para poder desempeñar legalmente su cargo, y naturalmente el juez va a poder pues solicitar los informes pertinentes a cualquier institución que considere adecuada. Puede ser el Ministerio Público, puede ser al registro civil, puede ser, incluso puede llegar a solicitar a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estados de cuenta, estados financieros, etcétera. El tema es que el juez de lo familiar se tiene que cerciorar de todas las maneras que el tutor no tiene intereses contrarios al menor o incapaz. Naturalmente, por esa razón, es que entre tutor, y es muy lógico, entre tutor y curador, no puede existir ningún tipo de lazo de parentesco. Si, por ejemplo, yo inicio un juicio de interdicción para declarar incapaz a una persona mayor de edad,
forzosamente se va a tener que designar un tutor y un curador. Aunque no haya pleito, aunque no haya litis, se tiene que hacer ante el juez de lo familiar, y el juez de lo familiar va a ordenar la designación de un tutor y de un curador. Si el juez de lo familiar se cerciora de que el curador tiene algún tipo de parentesco con el tutor, automáticamente va a rechazar esa petición del nombramiento del curador. Ese es un supuesto. Ahora, los curadores, entre tutor y curador, tampoco debe de haber incompatibilidad. Por ejemplo, no pueden ser personas del juzgado. Si yo estoy tramitando ante el juez 25 de lo familiar una tutela, yo no puedo nombrar como tutor o como curador a alguna persona que trabaje en ese tribunal, ¿ok? Ni tampoco en el Consejo Local de Tutelas. Los tutores no trabajan para el Consejo Local de Tutelas, simplemente llevan el registro. Pero como esas son las personas que se cercioran y que tienen la facultad de justamente de vigilar que los tutores sean aptos para su debido desempeño, cualquier miembro que trabaje en el Consejo Local de Tutelas tampoco puede ejercer el cargo de tutor o del curador, ¿ok? Obviamente una persona, más bien en cuanto el juez determina o designa formalmente un tutor o un curador, tiene que dar inmediatamente un aviso al Consejo Local de Tutelas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno. Yo tengo una duda. Como, ¿cuáles serían las consecuencias de que el curador diga no, pues ya no, por esta parte, ya no quiero que sea tutor del menor porque el tutor no, o sea, como qué consecuencia más grave sería como para cambiar de tutor al menor? Pues depende, hay muchos supuestos. Recuerden que las obligaciones principales del tutor, número 1, es la guarda de la persona, en su momento, ¿no? En su caso. Número 2, la administración de los bienes. Y 3, la administración en el mundo o la representación legal. Vamos a pensar en el supuesto más común. Administración de los bienes. ¿Qué pasa si el tutor no administra bien los bienes conforme a derecho? Lucra, se acredita. Imagínate que el curador tiene algún tipo de noticia en el que el tutor está lucrando con el patrimonio del menor y está dejando en estado de indefensión al menor. Estoy lucrando, estoy rentando, a lo mejor en su momento yo le dije al juez que era necesario rentar uno de los inmuebles del menor porque no tiene dinero, no tiene bienes para subsistir, y de repente hay medios para probar que pues el pobre menor o incapaz está prácticamente viviendo en un estado paupérrimo y el tutor se está enriqueciendo con el patrimonio del menor. En ese supuesto, pues el curador tiene que hacer el conocimiento del juez de lo familiar. Cuando se nombra un tutor en la vía judicial, el juez siempre va a pedir una garantía para el debido desempeño del tutor. Número 1, se hace efectivo la garantía en caso de que haya un manejo indebido. Número 2, se puede llegar a remover al tutor, naturalmente, se tiene que designar otro, y en lo que se designa otro, el juez puede llegar a nombrar un tutor interino o un tutor provisional. Y si fuera el caso, pues también se puede llegar a acudir o a dar vista al Ministerio Público por la comisión de algún posible delito en contra del pupilo, ¿ok? Cada caso es particular, pero bueno, más o menos así funciona. ¿Sí está claro, Claudia? Sí, profesor, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hablar de los tipos de tutela. ¿Cuáles son los tipos de tutela? Primero, la tutela cautelar. Podemos hablar de tutela cautelar. Todas las vamos a explicar. La tutela testamentaria. La tutela legítima. La tutela dativa. Y la tutela de los menores en desamparo. Estos son los 5 tipos de tutela que existen en nuestro derecho positivo mexicano, ¿ok? Tutela cautelar, tutela testamentaria, legítima, dativa y respecto de los menores en desamparo. ¿Ok? Vamos a explicar todas y cada una de ellas. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son los tipos de tutela? ¿Puede volver a repetir, por favor? Sí, están de todas maneras en el chat, pero sí.
tutela cautelar, tutela testamentaria, tutela legítima, tutela dativa y tutela de los menores en desamparo. ¿Ok? Bueno, cuando se va a nombrar algún tipo de tutor por parte de las autoridades jurisdiccionales, por parte del juez de lo familiar, el juez automáticamente puede pedir que los tutores se sometan a exámenes médicos, ¿ok? Si a criterio del juez es necesario que el tutor se someta a algún tipo de examen médico, prácticamente todo gira en torno al consumo o no de algún tipo de droga o de sustancia estupefaciente, pues el juez puede hacerlo. En caso de que se cerciore el juez de que el tutor consume algún tipo de sustancia de las que les acabo de mencionar, automáticamente se puede ordenar la remoción del cargo de tutor, que ese tutor ya no sea, ¿ok? Y mientras se nombre otro tutor, mientras se nombre un tutor interino o un tutor provisional, la responsabilidad de todos los bienes va a quedar bajo el resguardo del juez, y eso es muy importante. Por eso los jueces en todo momento y casi de manera inmediata nombran un tutor interino, para que el propio juez no tenga la responsabilidad justamente de de la administración o del resguardo de estos bienes, ¿ok? Vamos a hablar primero de la tutela cautelar. La tutela cautelar es una tutela que se fija de manera precautoria. Prácticamente estamos hablando de derecho preventivo. ¿Qué pasa si incluso se puede llegar a nombrar si una persona es mayor de edad? ¿En qué casos? Ahorita les voy a platicar. Si es mayor de edad. Si hay alguna persona mayor de edad que tiene peligro de recaer o tiene peligro de volverse incapaz en el mundo del derecho, incapaz legal, naturalmente, pues de manera precautoria se le va a nombrar un tutor cautelar. Oye, resulta que tú tienes una enfermedad mental crónico-degenerativa, tienes Alzheimer o tienes mal de Parkinson, y pues probablemente vayas perdiendo paulatinamente, o seguramente vas a ir perdiendo paulatinamente algunas funciones cerebrales. Pues bueno, cuando llegue el momento, pues vas a tener que estar bajo la tutela de alguno de estos personajes, vas a tener que ser pupilo, y cuando llegue ese momento, pues bueno, ya se te habrá nombrado un tutor. Es el tutor que se nombra de manera preventiva. Otra manera u otra forma de nombrar un tutor cautelar es a través de la vía testamentaria. ¿Por qué? Como les comentaba hace un momento, si una persona va a hacer un testamento y tiene a su cargo algún tipo de menor o incapaz, prácticamente está disponiendo esos bienes para el futuro y está previendo qué es lo que va a pasar en el futuro, en caso de su fallecimiento. En caso de que un progenitor o una persona que tenga a su cargo entonces un menor o incapaz haga testamento, en el testamento de manera forzosa tiene que nombrar un tutor y por consecuencia directa un curador, ¿ok? De manera directa un curador también. No es que el papá en ese momento vaya a dejar de ejercer la patria potestad o la tutela de un menor o incapaz. Simple y sencillamente está previendo las cosas para el futuro. Por eso se le llama tutela cautelar. Si yo me muero, pues el menor o el incapaz no se puede quedar en estado de indefensión. Yo tengo que designar un tutor y un curador por si sucede algo en el futuro. Derecho preventivo, lo que les comento, ¿ok? Entonces, en este tipo de tutela cautelar se están previendo las necesidades de los menores o incapaces en caso del fallecimiento de quien ejerce la patria potestad o la tutela, ¿ok? En el caso de que la tutela se nombre en la vía testamentaria, que bueno, como su nombre lo indica, la tutela testamentaria es aquella que se designa a través del testamento público abierto o a través del testamento, pues la persona, el testador, la persona que está haciendo el testamento, puede limitar que el tutor se dedique exclusivamente
a la administración de los bienes, ¿ok? Administración, ¿ok? Puede ser que yo no confíe mucho para que administre los bienes en su papá o en su mamá porque estamos separados. Bueno, pues obviamente va a tener preferencia para la guarda del menor, el progenitor, en caso de que fallezca el testador, ¿no? El otro progenitor. Pero a lo mejor yo no confío para que administre sus bienes. Por lo que se refiere a mis bienes, a los bienes del testador, puede nombrar un tutor específicamente para que administre los bienes de ese pupilo o de ese menor o de ese hijo. Si un testador no designa un tutor o un curador y tiene a su cargo menores o incapaces, ese testamento se dice que es inoficioso. No puede surtir efectos en derecho porque lo primero, ahí sí hay una regla especial de testamentos, porque lo primero que se tiene que hacer es satisfacer, resguardar, proteger las necesidades de estos grupos que se encuentran en estado de indefensión, que son incapaces, que son niños, que son menores de edad. ¿Está claro lo que estoy comentando ahorita o no? Lo del testamento, ¿puede volver a explicar, profesor? Perdón, ¿lo del testamento qué? Discúlpame, Enrique, no te escuché. ¿Lo del testamento qué? Lo del testamento inoficioso. Ok, claro. Si una persona que va a hacer un testamento tiene a su cargo menores o incapaces y no designa tutores en el testamento, no designa tutor o tutores, porque puede establecer un tutor y un tutor sustituto o incluso una tutela de manera mancomunada. Si no se designan tutores y curadores, este testamento en el mundo del derecho se le conoce como un testamento inoficioso. Inoficioso. Cuando hablamos de testamentos inoficiosos, cuando existe la obligación de dar alimentos, por ejemplo, yo tengo la obligación de dar alimentos porque tengo a mi cargo a alguna persona que es menor o incapaz y omito cumplir esa obligación en mi disposición testamentaria. Si yo no resguardo, no protejo para el futuro, al momento de hacer testamento, la designación de un tutor o un curador, o no proveo esa necesidad en el futuro respecto a los alimentos de los menores o incapaces, ese testamento es ineficaz en derecho, es inoficioso, no surte efectos. ¿Sí me explico? Ok, profesor. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, otras reglas más para el tema de la tutela cautelar. A ver, silencio en el sur. Gracias. A ver, otra regla más entonces para el caso de las tutelas cautelares, que son tutelas preventivas prácticamente. Este tipo de tutelas, tanto cautelares como testamentarias, se extinguen naturalmente cuando la persona que ha sido designada como tutor se muere, por muerte naturalmente. Cuando la persona que ha sido designada como tutor, si fallece, pues se extingue esta tutela cautelar. Cuando la persona que va a ejercer este cargo de la tutela, durante el transcurso de su vida, adquiere algún tipo de trastorno mental y también se vuelve incapaz. En ese caso, pues también se puede extinguir este cargo de la tutela cautelar, ¿ok? Cuando el posible tutor tiene algún padecimiento físico y tiene debilitamiento físico, las pobres personas que ya no pueden caminar, una persona de la tercera edad, pues también en este caso se puede extinguir con consentimiento previo de los ascendientes el cargo de la tutela, ¿ok? ¿Alguna duda respecto de esto que estoy comentando? Bueno, vamos a hablar ahora de la tutela. Eso es por lo que se refiere a la tutela cautelar y la tutela testamentaria. La tutela cautelar, haciendo hincapié en esto, deben ustedes de entender que es una tutela precautoria que se puede fijar a través del testamento o que se instituye cuando una persona tiene peligro de volverse incapaz. Y en el caso de la tutela testamentaria, pues será aquella que se
instituyes, o será cuando se nombra algún tutor a través del testamento. Vamos a hablar ahora de la tutela legítima. Vamos a hablar de la tutela legítima. ¿Cuándo se da esta tutela legítima? Cuando no hay ninguna persona, ya sabemos que no hay familiares, que no hay parientes, cuando no hay ninguna persona que ejerza la patria potestad respecto de un menor o incapaz, ¿ok? Cuando no hay ninguna persona que ejerza la patria potestad respecto de un menor o incapaz, en ese caso se designa la tutela legítima. En el segundo caso, esto depende mucho del juez de lo familiar. En los casos de divorcio, dependiendo del caso concreto, el juez de lo familiar, si lo estima pertinente, puede también designar algún tutor en la vía legítima. Puede ser que el juez considere que ninguno de los progenitores y ninguno de los abuelos, si es que los hubiera, tienen la capacidad para ser tutores. En ese caso, como no hay nadie que se haga cargo del menor o incapaz, pues el juez va a tener que designar a un tutor, ¿ok? Esa es la tutela legítima, cuando no hay nadie que se haga cargo del menor, cuando los progenitores o quien ejerce la patria potestad no son capaces, cuando no hay quien ejerce la patria potestad, estamos hablando entonces de la tutela legítima. Y obviamente ese tutor legítimo tiene que ser designado, tiene que ser instituido por el juez de lo familiar. Y van a tener preferencia para ser nombrados como tutores legítimos, en primera instancia, los hermanos o los parientes colaterales. A ver, dígame quiénes son los parientes colaterales, esto ya lo platicamos. ¿Quién es un pariente colateral? ¿Los tíos? Claro, los tíos, en efecto, los tíos. ¿Ok? Primero se van a tener preferencia los hermanos y si no, pues los tíos, ¿ok? Los parientes colaterales. Obviamente, si en algún momento dado fue nombrado un tutor cautelar, o sea, un tutor por si acaso, y ese tutor cautelar tiene imposibilidad para ejercer su cargo, pues naturalmente también se va a designar un tutor legítimo, ¿ok? Y también en el caso de la tutela testamentaria, ¿qué pasa si yo nombré tutores en la vía testamentaria y esos tutores pues a lo mejor ya fallecieron, no tienen algún tipo de incapacidad? O puede ser que también en el testamento yo nombre varios tutores consecutivos. Primero nombro como tutor a mi hermano, en caso de que él no pueda, pues a mi hermana, y en caso de que ella no pueda, a mi tío. Si ninguno de todos esos tutores que yo nombré en el testamento son aptos para desempeñar ese cargo, o si no hay tutores sustitutos que puedan suplir a estos tutores testamentarios, o sea, cuando no haya nadie más, en pocas palabras se va a nombrar un tutor legítimo, siempre lo nombrará el juez de lo familiar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, ninguna, profesor, gracias. Ok. Vamos a hablar de un supuesto muy particular en el caso de los consortes o de los cónyuges. Si algún cónyuge recayera en algún estado de incapacidad, estamos hablando naturalmente de incapacidad legal, porque ya es un mayor de edad. Entonces, en el caso de los cónyuges, si un cónyuge se vuelve incapaz, por ley va a tener preferencia para que la tutela respecto de ese cónyuge se ejerza a través de, primero, el otro cónyuge. Si yo estoy casado y durante mi vida me vuelvo incapaz, la primera persona en la que va a pensar el juez para designarla como mi tutor es mi esposa, el otro cónyuge. En caso de que algún cónyuge, de que alguna persona casada recayera en incapacidad, primero va a tener preferencia el otro cónyuge para poder administrar los bienes del esposo que está en estado de incapacidad. Si el otro cónyuge tiene imposibilidad para hacerse cargo del cónyuge incapaz, en segundo lugar van a tener preferencia los hijos solteros mayores de edad, naturalmente. Los hijos solteros mayores de edad. ¿Ok? Si no hay hijos solteros mayores de edad que puedan hacerse cargo de este cónyuge incapaz, en tercer lugar van a ser nombrados los abuelos, y si los abuelos no pueden,
pues cualquier pariente que sea capaz en el mundo del derecho. Capaz. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto que les estoy comentando? No, ninguna, profesor. Ok. Vamos a hablar de otra. Perdón, alguien por ahí. Profesor, y si de plano nadie ya se quiere hacer responsable como de ti, ¿qué pasa contigo? Entonces, justamente por eso estamos hablando del capítulo de la tutela legítima. Si nadie puede, entonces el juez va a nombrar un tutor interino en lo que se define la situación jurídica de ese cónyuge y en lo que ese tutor interino obviamente lo va a sacar de la lista que le proporciona el Consejo Local de Tutelas y cuando el Consejo Local de Tutelas defina quién es, más bien, cuando el juez de lo familiar defina bajo el consejo del Consejo Local de Tutelas quién va a ser el tutor definitivo o el tutor legítimo, pues ese va a ser. El tutor legítimo, si nadie se hace cargo de mí, pues el juez lo va a nombrar con la asesoría del Consejo Local de Tutelas. Será una de las personas designadas en la lista oficial del Consejo Local de Tutelas a juicio del juez de lo familiar. ¿Sí me explico? Gracias. Ok. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de tutela y me refiero a la tutela de los menores en estado de desamparo. Menores en estado de desamparo. ¿Ok? Profesor, creo que me faltó la... Sí, esa todavía no se las voy a decir. Primero vamos a hablar de esta porque es más sencillo. Ahorita llego a la dativa, no te preocupes. ¿Ok? Hablemos entonces primero de los tutores en estado de desamparo, perdón, de los menores en estado de desamparo. Estos son los casos auténticamente tristes que platicábamos, ¿ok? Si una persona o si un menor tiene 48 horas o más, 48 horas o más en la calle, sin que presuntamente nadie se haga cargo de ese menor, entonces automáticamente se tiene la obligación de, número uno, dar vista al Ministerio Público. El Ministerio Público lo va a hacer de conocimiento del juez de lo familiar y como ese menor se encuentra en estado de desamparo, que es lo primero que tenemos que entender, ¿quién es un menor en estado de desamparo? Lo que les comentaba, un menor en estado de desamparo. Un menor en estado de desamparo va a ser aquel menor que durante 48 horas o más no tenga ninguna persona que se haga cargo de él. Podemos encontrarnos a un niño en la calle y durante 48 horas o más, pues está solo, está vagando en la calle, no hay nadie que se haga cargo de él, puede vivir en algún lugar él solito con sus hermanos, pero si durante 48 horas o más no aparece ninguna persona que se haga cargo de este menor, ese menor automáticamente está en estado de desamparo y conforme a la ley, y lo que tenemos que hacer es dar vista al Ministerio Público para que el Ministerio Público pues lo haga el conocimiento del juez de lo familiar y el juez de lo familiar bajo la dirección del Consejo Local Tutelas pues decida cuál va a ser el futuro de ese menor en estado de desamparo. Generalmente, ahí sí, los mandan a una IAP, a una institución de asistencia privada, a un orfanato. Cuando no hay ninguna persona que se haga cargo de estos menores en estado de desamparo, generalmente se les nombra un tutor y ese tutor generalmente es una institución de asistencia privada hasta ese punto, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la tutela dativa. La tutela dativa se da cuando un menor o incapaz tiene un deseo particular en que una persona se haga cargo de él. Cuando una persona, y existe una edad, 16 años en el caso de los menores de edad, cuando hay un menor de edad que tiene 16 años cumplidos, o 17 si fuera el caso, y ese menor de 16 años prácticamente exterioriza su voluntad para que una persona de manera concreta ejerce el cargo de tutela respecto de sus bienes, estamos hablando de la tutela dativa. En pocas palabras, en la tutela dativa
el menor va a decidir quién quiere que sea su tutor. Es el tutor que escoge el menor que tiene 16 o 17 años para que se haga cargo de él. ¿Sí está claro cuál es la tutela dativa? Sí, profesor. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de las personas que son inhábiles en el mundo del derecho para ejercer el cargo de la tutela. ¿Quiénes son inhábiles para ser tutores? ¿Quiénes no pueden? Primero, por lógica, los menores de edad. Los menores de edad están inhabilitados conforme a derecho para ejercer cualquier tipo de tutela. ¿Ok? Número 2, los mayores de edad que estén bajo tutela. ¿Ok? Los mayores de edad que estén bajo alguna tutela. Y aquí hay dos supuestos. Acuérdense que pueden ser los mayores de edad que sean incapaces legales, que, que tengan algún tipo de trastorno mental, o pueden ser incluso mayores de edad, pero que estén bajo alguna tutela porque es lo más conveniente para ellos. Por ejemplo, vamos a hablar de un adolescente de 18 años que está bajo la tutela de alguien para administrar sus bienes porque es lo más conveniente a criterio del juez de lo familiar. Si está bajo tutela ese adolescente, pues independientemente de que no tiene la edad, pues naturalmente no puede ejercer este cargo o es inhábil para ejercer esta tutela. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, el tercer supuesto para ser inhábil, para que no pueda ser tutor en el mundo del derecho, son aquellos tutores que han sido removidos de su cargo por mal o indebido desempeño, que es una de las dudas que contestamos hace ratito. ¿Qué pasa si un tutor es removido de su cargo por un desempeño inadecuado? Pues automáticamente se encuentra inhabilitado para ejercer en el futuro algún otro tipo de tutela. Si yo ya tengo ese antecedente y fui removido como tutor por que administré indebidamente el patrimonio de un menor o de un incapaz, pues naturalmente estoy inhabilitado. ¿Ok? Siguiente causa de inhabilitación. Todas aquellas personas que a través de una sentencia firme, por la razón que sea, han sido declarados inhábiles. Cuando el juez de lo familiar dicta una sentencia declarando a una persona inhábil para ejercer el cargo de tutor, pues también esas personas se van a encontrar inhabilitadas por consecuencia para ejercer el cargo de tutor. Está muy claro esto. Otro supuesto en el cual los tutores no pueden ser hábiles. Aquellos tutores que no tengan un modo honesto de vivir. Aquellos tutores que no le han acreditado a la autoridad competente que no tengan un modo honesto de vivir. ¿Ok? Recuerden esto que platicamos en sesiones anteriores. Podemos hacerlo a través de unas diligencias que se llaman ad perpetuam. Ese sería el camino correcto, el camino idóneo en el mundo del derecho, para que el juez competente pueda designar o pueda dictar a través de una sentencia que una persona pues tiene un modo honesto de vivir a través de estas diligencias. Si no podemos acreditarle al juez que tenemos un modo honesto de vivir, pues vamos a ser declarados automáticamente inhábiles para ejercer esta tutela. O si de pronto podemos tener algún tipo de antecedente penal que sobrevenga las causas, ¿no? Si tenemos algún tipo de antecedente penal, seamos juzgados por algún tipo de sentencia por un juez penal que haya causado estado, pues automáticamente tenemos esa incapacidad o somos inhábiles para ser tutores. Otro supuesto para ser inhábil en el cargo del desempeño del tutor, si yo tuve algún tipo de pleito o de controversia o de litigio con el pupilo, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo un proceso y me estoy peleando a través de un proceso con una persona que pretendo ser tutor?
pues automáticamente, como hay incompatibilidad, pues esa persona no podría ser tutor porque está en pleito legal o hay algún proceso pendiente con este pupilo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Okay. No, profesor. Los deudores del incapaz, si le debo dinero al pupilo, pues naturalmente no puedo ejercer el cargo de tutor. La ley presume que ese es un interés opuesto al menor o incapaz. Si tengo algún tipo de deuda con el pupilo, tampoco voy a poder ser nombrado como tutor. ¿Ok? Otro supuesto, si fui condenado penalmente por la comisión de un delito doloso. Si hay alguna sentencia por parte de la autoridad penal donde se indique que yo soy culpable, la sentencia ya es firme, por algún tipo de delito, el que sea, pero que se haya declarado que fue doloso, o sea, con la intención de cometer justamente ese delito, pues existe justamente esta incapacidad para ser tutor. Hay inhabilitación para ser tutor, ¿ok? ¿Quiénes tampoco pueden ejercer cargo de tutela? Los magistrados, los jueces y los funcionarios de los tribunales. Los funcionarios del juzgado, los magistrados, los jueces, los funcionarios del tribunal están inhabilitados para ser tutores, ¿ok? Las personas que no tengan un domicilio cierto. El domicilio cierto. El domicilio es un atributo de la personalidad. Todos, por el simple hecho de ser personas, tenemos domicilio en el mundo del derecho. Pero, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que están en estado de vagancia? Dice la ley que esas personas, como no tienen un domicilio cierto, se tenderá como su domicilio el lugar donde se encuentren. Si es en la calle, si es debajo de un puente, si es donde sea, ese va a ser el domicilio, pero no es un domicilio cierto. Las personas que no tengan un domicilio cierto y no lo podamos acreditar ante el juez de lo familiar, pues son inhábiles para ejercer el cargo de la tutela. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno, en el caso de los servidores públicos, porque no todos los servidores públicos son jueces, magistrados o trabajan en algún tribunal, en el caso de los servidores públicos van a ser inhábiles solo en el caso de que hayan sido condenados con algún tipo de o hayan sido sentenciados que hayan tenido algún tipo de responsabilidad pecuniaria. Si algún servidor público fue condenado a hacer pago de algún tipo de sanción porque tuvo algún tipo de responsabilidad administrativa o penal o civil, también van a ser inhábiles. Si fue condenado a través de una autoridad competente para que haga frente a una sanción pecuniaria, a una sanción equivalente al dinero, también esos servidores públicos van a ser inhabilitados, porque se entiende que si en algún momento dado cometieron algún tipo de falta contra el patrimonio, pues también está en estado de desamparo ese tutor o ese menor de edad. ¿Ok? Eso en el caso de los servidores públicos. Ahora, las personas que tengan algún tipo de enfermedad que les impida desarrollar adecuadamente el cargo de la tutela, vamos a pensar en una enfermedad que impida la movilidad de estas personas, que impida el desarrollo adecuado psicoemocional. Si tienen algún tipo de enfermedad que les impide hacerse cargo del menor o incapaz, pues también van a ser inhábiles para ejercer el cargo de la tutela. Y finalmente, todas aquellas prohibiciones que están establecidas en las leyes secundarias. Hay leyes que pueden condenar a algún tipo de persona, algún tipo de responsabilidad
en dinero o penalmente, las leyes también pueden llegar a establecer, o la propia jurisprudencia puede llegar a establecer algún tipo de causal de inhabilitación para los tutores, ¿ok? Alguna de esas causales. Sería importante que buscaran en la jurisprudencia, porque hay muchas causales que no vienen establecidas en la ley para ese tipo de inhabilitación de cargos. La jurisprudencia menciona algunas, entonces, que son casos muy concretos que se han dado en juicios. Sería interesante que las revisaran. ¿Alguna duda respecto de las causas de inhabilitación de los tutores? Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a platicar en qué casos pueden ser separados. ¿En qué casos pueden ser separados los tutores de su legal desempeño? ¿En qué caso pueden ser separados los tutores de su legal desempeño? Número 1. Como les mencionaba, cuando se nombra a un tutor en la vía legítima, porque no en todos los casos, legítima, a los tutores que se nombran en la vía legítima se les pide una garantía o una caución, que es el otro nombre que recibe esta garantía, una caución. Los tutores tienen que garantizar, si el juez lo establece, tienen que garantizar su legal desempeño. Naturalmente, por ejemplo, si es un progenitor, pues el progenitor está exento de exhibir esta garantía. Pero si los tutores que fueron obligados a exhibir algún tipo de garantía, que puede ser a través de un billete de depósito, puede ser a través de la prenda, de la hipoteca, o incluso hasta de una fianza. En esos casos, si no se exhibe la caución o la garantía, pues automáticamente pueden ser separados o pueden ser discernidos o puede cesar el cargo justamente de estos tutores, ¿ok? Ese es el primer supuesto, cuando no se exhibe la garantía que ha sido solicitada por la ley. El segundo supuesto es porque ejecuten indebidamente su desempeño. Por una tutela llevada de manera inadecuada, por un mal desempeño de la tutela, ¿ok? Si el tutor ejecutó o está ejecutando indebidamente su desempeño, pues puede ser separado o removido de su cargo, ¿ok? Tercer supuesto, en el cual puede ser separado de su cargo. Recuerden que les comenté que en algunos casos, a criterio del juez familiar, los tutores deben más bien, exhibir o someterse a una serie de exámenes médicos. En el caso de que no exhiban un certificado médico, si es que así se lo solicitó el juez de lo familiar, si el juez de lo familiar solicitó un certificado médico, o si después de haberse practicado estos exámenes se arrojan los estudios que el tutor consumió algún tipo de sustancia estupefaciente o algún tipo de droga, pues pueden ser separados de su cargo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, niños? Ok. Siguiente supuesto. ¿Qué pasa si un tutor, durante su vida cotidiana, en algún momento dado, se vuelve incapaz legal? Si un tutor recae en esta incapacidad legal, se vuelve incapaz legal, ya no tiene la incapacidad de ejercicio porque sobreviene algún tipo de enfermedad mental, porque le dio algún tipo de enfermedad para que ya no pueda seguir desempeñando su cargo, pues obviamente será separado del mismo. ¿Ok? Otro supuesto más, en el caso del matrimonio. Recuerden que por allí había algún supuesto especial en el cual las personas mayores de edad con plena capacidad de ejercicio podían estar sujetas a algún tipo de tutela, a beneficio, claro está, siempre del tutor. Pues si el pupilo y el tutor se casan, porque estamos pensando en este supuesto, estamos hablando de un pupilo que tiene la mayoría de edad y que tiene capacidad de ejercicio, sí la tiene, pero está sometido a tutela. Si se casa con
Si se casan tutor y pupilo, pues automáticamente se separa del encargo o se separa de la función al tutor, en el caso de que se casen. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a esto? No, ninguna, profesor. Ok. Si un tutor está ausente por un periodo mayor a 3 meses, si se ausenta por más de 3 meses, si nadie sabe su paradero o simplemente no ejecuta su cargo durante 3 meses, durante el periodo de 3 meses o más, o de repente se vuelve ausente, nadie sabe de él y ha sido decretado que lleva ausente 3 meses o más, automáticamente se separa del cargo o de este encargo al tutor. ¿Ok? Y el último supuesto en el cual se puede separar a un tutor de su encargo, naturalmente, es la violencia familiar. Si hay algún tipo de violencia familiar en la vida del tutor, y sobre todo si existe algún tipo de acto de violencia en contra del pupilo, pues ese tutor será automáticamente discernido de su cargo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a hablar ahora de las excusas. ¿Cuáles son las excusas? ¿En qué caso los tutores se pueden excusar de cumplir este legal desempeño? Pueden decir, yo no puedo aceptar el cargo de tutor. También existen esos supuestos. También el tutor se puede excusar de ser el tutor de un pupilo. ¿En qué casos pueden decir, no gracias, yo no soy apto, yo no puedo? ¿Ok? Primero, la primera causa o el primer supuesto para que un tutor se pueda excusar es que sea un servidor público. Los servidores públicos se pueden excusar para ejecutar debidamente esta tutela. ¿Ok? Número 2, los militares en servicio activo también se pueden excusar justamente para ejecutar este cargo de la tutela. ¿Ok? Tercer supuesto, si un tutor tiene a su cargo 3 incapaces, recuerden que un tutor no se puede hacer cargo de más de 3 pupilos. Si tiene a su cargo 3 pupilos, pues se va a excusar. Yo ya no puedo, ya tengo a mi cargo 3 pupilos, ya no puedo hacerme cargo de nadie más. Además, así lo establece la propia ley. ¿Ok? El cuarto supuesto para que los tutores se puedan excusar es que no tengan dinero o bienes suficientes para subsistir. No tengan dinero o bienes suficientes para subsistir. En este caso, también los tutores pueden excusarse para desempeñar debidamente este cargo. ¿Ok? Quinto supuesto en el cual un tutor se puede excusar: que tenga algún tipo de padecimiento o enfermedad. Que tenga algún tipo de padecimiento o enfermedad, tal vez crónico-degenerativa, que no le permita o que le impida el debido desarrollo o desempeño de su cargo. Obviamente nos estamos refiriendo a personas, pueden ser personas mayores, pueden ser adultos mayores, o pueden ser personas no de la tercera edad, pero que sí tengan algún padecimiento crónico-degenerativo o algún tipo de incapacidad motriz en alguno de estos supuestos. ¿Ok? Sexto supuesto: las personas que tienen 60 años cumplidos o más. Las personas que tengan 60 años cumplidos o más, también se pueden excusar para no ejecutar este cargo de tutores. ¿Ok? El siguiente supuesto es el 7. ¿Qué pasa? Profesor, Sí, adelante. ¿dijo 60? 60. ¿O Ahí lo 70? anoté en el chat. No, 60. Ahí se los anoté Ah, en ok. el chat. 60. ¿Okay? Gracias. Sí. 60 años cumplidos o más. En caso de que una persona tenga 60 años o más, pues automáticamente tiene incapacidad para, o bueno, puede excusarse para desempeñar este cargo. Siguiente supuesto: en caso de que el tutor también se puede excusar, puede ser que no tenga 3 o más pupilos, pero en caso de que tenga a su cargo
cualquier otra tutela, o sea curador, también se puede excusar. Si una persona tiene a su cargo la tutela de una persona, lo cierto es que podría ser tutor de dos más, pero también puede excusarse. Oye, yo ya soy tutor de una persona y bueno, pues la verdad es que me absorbe todo el tiempo, la verdad es que yo no puedo con más de uno, o soy curador, también se puede excusar a esta persona para tener el cargo de tutor, ¿ok? Y la última causal para poder excusarse para el cargo de la tutela es que la persona que sea designada como tutor diga que es inexperto en los negocios. Yo me declaro incompetente, no puedo administrar ni mis bienes ni mi patrimonio. Soy muy malo para administrar las cuentas. No puedo administrar dinero, la verdad es que soy malo, tengo muchas deudas y pues si no puedo con mi patrimonio menos voy a poder ir con el de una persona, ¿no? Entonces, las personas que se declaran inexpertas para los negocios o para la administración también se pueden excusar automáticamente del desempeño de este cargo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo, profesor, en la primera excusa mencionó el servidor público. Sí. Ese no tengo la idea de por qué tendría que ser una excusa. No, tú porque porque se supone que el servidor público tiene una obligación frente al Estado. Es más importante, podemos asumirlo así como el espíritu de la ley, ¿no? Es más importante que estés al pendiente de las necesidades de tu función pública, porque tienes que estar totalmente apto para desempeñar tu función frente al Estado, que hacerte cargo de un menor. No es que no puedan excusarse, un servidor público sí puede, siempre y cuando no se excuse. ¿Sabes qué? Yo soy servidor público, imagínate, yo soy ministerio público y tengo que doblar turnos a veces, y eso es verdad, ¿eh? Los ministerios públicos, por ejemplo, a veces hacen turnos y salen de trabajar a las 2, 3 de la mañana. ¿Tú crees que van a tener tiempo para poder hacerse cargo de un niño, de un menor? Pues en esos casos se pueden excusar, ¿sí me explico? Ah, ok, sí, ya entendí, profesor. Gracias. Ok, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Yo, disculpe, ¿y cómo se puede hacer una tutela cautelar? La tutela cautelar, hay dos maneras de hacerla, que era lo que les comentaba. Uno es en la vía testamentaria. ¿Ok? La tutela cautelar, que es la tutela preventiva, se puede hacer a través del testamento. Si tú haces tu testamento y sabes que tienes a tu cargo, tienes hijos a lo mejor, o hay algún incapaz a tu cargo, entonces tú en el testamento vas a designar un tutor y un curador. Ahorita yo me estoy haciendo cargo perfectamente de mis hijos, pero en el futuro no se sabe, así como estoy disponiendo de mis bienes por si algo me llega a pasar, también estoy estableciendo o designando un tutor por si yo no llego a estar, pues que se haga cargo de la administración de los bienes de mis hijos. ¿Sí me explico? Sí, y en este caso, por ejemplo, si mi mamá me quiere dejar el cargo de de mi hermano, de su bebé, de su nueva pareja que ahorita tiene, pero su pareja tiene antecedentes penales, ¿puede darme ella el derecho de darme, ahora sí, el consentimiento de ver a mi hermano? A ver. Quieren nombrar como tutor a alguien que tiene antecedentes penales, pero más bien, no quieren nombrar a una persona que tiene antecedentes penales y por Sí, eso... o sea, el papá tiene antecedentes penales, Ajá, pero yo ya soy una persona de 22 años. ajá. Ella puede dejarme, ahora sí, el cargo de mi hermano. Para administrar los bienes, sí. Te pueden designar como tutora, sí, en la vía testamentaria, por supuesto que sí. Pero tiene que especificar, acuérdate que en el caso de la tutela hay que especificar si es para la administración de los bienes específicamente o también para la guarda de la persona. Eso se tiene que establecer en el testamento. O también puede ser que te designe a ti de manera mancomunada con otra persona, o que te designe a ti como tutriz y designe, si tú no puedes ejercer ese cargo, puede designar también a una persona o algún tutor sustituto.
¿ok? En caso de que Diana no pueda, se designa a tal persona. Pero si tú tienes justamente esta capacidad en derecho, pues no tienes ningún problema, sí te puede designar a ti, ¿ok? Ok, gracias. ¿Ok? Ojo, nada más aquí voy a hacer una aclaración. No confundir con el tema de adopción, ¿ok? Porque recuerden que ese tema es muy diferente y no puedes generar otro tipo de lazos porque ya es pariente tuyo. Tutor sí puedes. Nada más hago ese comentario, ¿ok? ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta? No, profesor, ninguno. Yo Ok. tengo una. A ver, adelante, Alba. Mire, mencionaba lo que son bueno, los tipos de tutela, ¿no? Que es el cautelar. Yo no encuentro cuál es como la diferencia entre el cautelar y el testamentario. Si usted nos dice que en el cautelar pues hay dos vías, que también es testamentario, entonces no veo como cuál es A ver, como la diferencia. vamos a aclararlo. La tutela testamentaria se da cuando tú designas a través de un testamento un tutor, ¿ok? Pero a su vez puede ser cautelar. ¿Por qué? La tutela cautelar es una tutela preventiva. Es una tutela preventiva, ¿ok? No es que en ese momento el tutor que estás designando vaya a tomar sus funciones, simplemente lo estás designando por si llega a ocurrir algo en el futuro, por si acaso, ¿ok? La tutela testamentaria simplemente la vamos a entender como aquella tutela que se designa o se instituye a través del testamento, por eso se le llama testamentaria, porque se instituye a través del testamento, pero a su vez también es una tutela cautelar, porque se establece, tú nombras un tutor de manera preventiva. El tutor que tú nombras en el testamento no es que en ese momento vaya a tomar o vaya a ejercer sus funciones. El tutor que nombras en el testamento va a tomar funciones en caso de que tú fallezcas, ¿ok? Por eso es cautelar, estás anticipándote a una situación. Que se nombre la vía testamentaria es diferente, por eso se le conoce como tutela testamentaria, porque se designa la vía testamentaria. Ahora, también puedes acudir ante el juez de lo familiar, que es la segunda opción que ahorita no les comenté. El juez de lo familiar, eso lo platicamos hace ratito. ¿Qué pasa si tú sabes que una persona que tiene capacidad de ejercicio tiene una enfermedad crónico-degenerativa y tarde o temprano pues no va a ser capaz, va a incurrir en incapacidad? Entonces el juez de lo familiar puede designar también de manera cautelar o preventiva que cuando suceda eso, cuando esa persona ya incurra totalmente en esta incapacidad, pues el tutor nombrado de manera cautelar o preventiva tome funciones. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. ¿Alguien más, niños? ¿Tiene alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las garantías. Los tutores tienen que dar garantías para su legal desempeño. Solamente hay dos supuestos en la ley en los cuales los tutores están exentos de dar garantía. Número uno, pues los papás o abuelos que tengan a su cargo la patria potestad. Ellos no tienen que dar garantía para su legal desempeño. ¿Ok? El siguiente supuesto en el que no se tiene que dar garantía son los tutores que sean nombrados en la vía testamentaria. Si yo nombro un tutor en la vía testamentaria, ese tutor puede estar exento de exhibir la garantía para su legal desempeño. En todos los demás casos, si se nombra a un tutor, entonces se tendrá que dar una garantía adecuada para su legal desempeño. ¿Sí está claro esto que les estoy comentando? Sí, profesor. Ok, niños. Bueno, ¿y qué más? Obviamente todos los tutores, y no estamos pensando en papás o parientes, se supone que un tutor externo, un tutor que no tenga ningún tipo de parentesco, también puede pedir un tipo de retribución económica. Los tutores pueden solicitar algún tipo de retribución económica, ¿ok?
Y este tipo de retribución económica puede ser entre el 5 o el 10%, no puede exceder de más del 10%, entre el 5 y el 10% del valor de los bienes del menor o incapaz. Si el juez nombró un tutor en la vía legítima, pues este tutor en la vía legítima puede solicitar algún tipo de remuneración que no exceda del 10% del valor de los bienes del menor. Y obviamente, si el tutor recibe algún tipo de remuneración, pues en su momento y de manera paulatina tendrá que estar rindiendo cuentas al juez de lo familiar, y el curador pues va en todo momento a estar pues al pendiente de que este tutor ejecute bien su desempeño. Estás cobrando, pues, vamos a exhibir las cuentas, esto puede ser delicado, a ver si no estás enriqueciéndote con el patrimonio del menor. ¿Sí me explico o no, niños? Sí, profesor. Ok. Bueno, obviamente al concluir la tutela, pues naturalmente el tutor tiene que entregar todos los bienes que sean propiedad del menor o incapaz al mismo, ¿no? Y tiene que rendirle cuentas. Mira, a ver, yo hice esto, así administré tus bienes mientras tú no tenías capacidad de ejercicio. Tiene que entregar los bienes con una formal rendición de cuentas. Eso es importante. Todos los tutores que sean nombrados como tutores, se les nombra como les había comentado algún curador. Pero hay dos excepciones en las cuales no se nombra curador. La primera de ellas es los menores en desamparo, supuestamente. Los niños que van al orfanato, a instituciones de asistencia privada. Vamos a empezar en el DIF, ¿ok? Y, pues obviamente los progenitores, estamos hablando de los que tengan la patria potestad. Estamos hablando de papá o mamá o abuelos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que comentamos el día de hoy? No, ninguna, profesor. Bueno. Ok. Pues el día de mañana, niños, vamos a terminar justamente este tema de la tutela. Ya falta muy poquito de la tutela. Y me voy a poner a resolver dudas de sucesiones, porque no sé qué tan avanzados están en estos videos. Entonces documenten todas sus dudas. Ya estamos por terminar el curso. Y si es el caso, lo más seguro les voy a subir instrucciones en su momento. Vamos a hacer el examen el día jueves para que el viernes nos dé tiempo de hacer los exámenes orales. Entonces de una vez agendamos el examen para el día jueves, ¿ok? Lo voy a subir al rato al Classroom porque ya no nos faltan muchos temas por aterrizar. Entonces nos quedan clases hábiles mañana, el miércoles y el jueves hacemos examen, ¿ok? Mañana y el miércoles son nuestras últimas 2 clases. Mañana terminamos tutela. Me voy a dedicar a resolver dudas de procesos sucesorios. El miércoles me voy a dedicar a resolver dudas de todo el curso. Y el jueves hacemos nuestro examen escrito. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, profesor. No, ninguna. Bueno, niños. Bueno, entonces agradezco Yo tengo una duda, profesor. Adelante. Por decir, he visto los videos, sí los he visto y no he tenido ninguna duda, les he entendido muy bien. Los temas, por decir, este es nuestro último tema por ver con usted, pero los videos que nos están mandando son los temas que seguían después de la tutela. Entonces ya nos vamos a dedicar nada más a los videos. Sí, vamos a abocarnos a los videos, exactamente. Es correcto. Y ya con eso complementamos nuestro temario y hacemos el examen. De videos ya nada más me falta subirles hoy y mañana. Mañana ya acabo los videos y adiós. Ya con eso terminamos los videos, ¿ok? Los videos que ok. Entonces ya nada más es para resolver dudas y lo de los videos y ya complementamos todo nuestro temario. Es correcto, así es, ¿ok? Muchas gracias, profesor. Claro que sí, Claudia. ¿Alguien más? Bueno, niños, entonces agradezco su atención y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, profesor. Buen día.
Igualmente. Claro que sí, Gracias, profesor, profesor. igual. Buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Siendo las 12 horas con 56 minutos del día 26 de julio de 2021, se da por concluida la asignatura de Derecho Civil en el curso de recuperación del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1, en su horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde.